Actualmente hago una estancia de investigación en el INIDE con el doctor Stefano Sartorello, y mi investigación es sobre las trayectorias de intelectuales indígenas en la educación pública y cómo a partir del acceso a la educación superior están haciendo un tipo de militancia para sus comunidades. En realidad es una investigación que surge a partir de una experiencia propia, ¿no? O sea, y eso me gustaría que quedara así como bien claro. Yo soy perteneciente al pueblo indígena Mazahua. Mi familia y yo vivimos procesos de migración a la Ciudad de México, y mi propia experiencia como profesionista ha detonado que a mí me vengan interesando estos temas, ¿no? Particularmente el acceso de jóvenes de comunidades indígenas a la educación superior. En ese sentido, es un tema que para mí no es nuevo, ¿no? O sea, lo he venido trabajando desde la licenciatura, en la maestría y también en el doctorado, ¿no? Es decir, es un tema que se vincula totalmente con una experiencia propia. En mi investigación de doctorado yo trabajé algo que llamé militancia académica, y que justamente trabajaba con profesionistas indígenas que en el espacio público se autodenominan como intelectuales, cómo traían temas que tenían que ver con los pueblos indígenas, cómo metían epistemologías y problemáticas que los pueblos indígenas estaban o están tocando en sus comunidades, y cómo eso lo estaban llevando a la academia, ¿no? A distintos foros nacionales, foros internacionales, y cómo a partir de ahí ellos están también buscando hacer un tipo de activismo. Lo que yo busqué en la estancia postdoctoral es hacer un rastreo de esas trayectorias que estos intelectuales han tenido. Sin embargo, una vez ingresando a la estancia postdoctoral, lo que yo veía es que estaba sesgando mucho mi investigación a la academia. Entonces yo no quería únicamente trabajar con gente que estuviera dentro de la academia, sino que también estuviera en otros espacios del gobierno, en ONGs, en organizaciones etnopolíticas, en los medios de comunicación. Me pareció importante trasladar no solamente a sujetos que estaban ya dentro de la academia, sino otras experiencias que también son menos académicas, pero que también son importantes y que también surgen de la formación profesional de distintos jóvenes de comunidades indígenas. A partir de la pandemia, para mí fue muy complejo, ¿no? Hacer entrevistas. Entonces yo estuve muy apoyado de las redes sociales, y así fue como logré entrevistar a 25 profesionistas indígenas, hombres y mujeres, pertenecientes a diferentes grupos indígenas. Entre ellos había mazatecos, mixtecos, ñañús, celtales, otziles, purépechas, en fin. En realidad fue un grupo bastante variado que abarcaba desde el norte de Chihuahua, con población ndé, hasta Yucatán, con población maya. Hice en ese trabajo fue buscar, dialogar con ellos para de alguna manera poder primero reconocer que ha habido un camino complejo para llegar a la universidad. Y eso ellos mismos lo comentan, ¿no? O sea, el piso para llegar a la universidad ha sido desigual, ha sido un piso que no ha sido parejo. Las condiciones económicas, políticas, geográficas inclusive, ¿no? Lingüísticas, han representado también un problema para acceder a la universidad, y entendemos a la universidad también como un espacio de privilegio, ¿no? Un espacio en el que no todos pueden acceder, ¿no? Sigue siendo un espacio aún cerrado y renuente también a ciertos sectores de la población nacional. Pues muchas de las investigaciones que se hacen en torno a jóvenes indígenas se dan particularmente en escenarios que han sido construidos particularmente para su profesionalización, es decir, universidades interculturales, proyectos de educación indígena, proyectos de etnoeducación, educación propia, en fin, hay muchas formas de nombrarle a estos proyectos de educación que surgen para jóvenes indígenas en el país. Y entonces las investigaciones se dan particularmente en esos espacios. Pero en espacios convencionales o en universidades tradicionales, la investigación en torno a jóvenes indígenas ha sido pues muy escasa, ¿no? En los últimos años se ha ido avanzando también porque las propias universidades
de una manera muy incipiente empiezan a reconocer que hay un tipo de población también distinta, ¿no? Que no es homogénea, ¿no? Son jóvenes no convencionales, digámoslo así, y que de alguna manera empiezan a abrirse camino dentro del espacio universitario. Las investigaciones tienen que apuntar hacia allá, ¿no? También, bueno, al menos en el caso de los profesionistas indígenas es mirar esas otras experiencias que han estado ahí, que son experiencias que han estado invisibilizadas. Y entonces lo que yo busco en lo que lo busqué en esta investigación fue visibilizar cuál ha sido el camino, ¿no? Para mí era como importante ver cómo se da una fusión entre el aspecto profesional, es decir, cómo un joven que llega a la universidad y que se convierte en un profesionista está haciendo un tipo de militancia para sus comunidades a partir de ese mismo conocimiento que adquieren en la universidad. Estos jóvenes no solo hablan del activismo, ¿no? En realidad lo que hicimos fue un trabajo de reconstrucción del camino para llegar a la universidad y como derivado de esa investigación lo que surgió es un libro colectivo donde ellos narran sus experiencias, es decir, quiénes son, ¿no? Quiénes son sus familias, cuáles son sus pueblos, cuáles son las experiencias que tuvieron de ingreso a la educación básica, los procesos de discriminación que sufrieron en el camino para llegar a la universidad y cómo la misma universidad también se vuelve un espacio complejo, ¿no? Un espacio de invisibilización, de discriminación, pero a su vez también se vuelve un espacio de empoderamiento donde ellos logran tomar el conocimiento académico nosotros lo llamamos como una trinchera de resistencia para los propios intereses de sus pueblos. En ese sentido se dan distintas narrativas, fueron una participación de 25 y de esos 25 salieron 14 narrativas que están plasmadas ahí en un libro que actualmente se está dictaminando y que ellos ponen especial énfasis en tomar el espacio universitario como un nuevo campo de disputa, ¿no? Como un nuevo territorio de lucha, y eso a mí me parece sumamente importante. Como una forma también de descolonizar, nos referimos a que necesitamos que cada vez la universidad sea más plural, que vaya contemplando otras experiencias de sectores que históricamente han sido invisibilizados, y no solamente hablamos de poblaciones indígenas, poblaciones afros y de otros grupos de la sociedad mexicana también desfavorecidos en términos económicos. Y entendemos también la interculturalidad como una forma, ¿no? Más allá de relacionarse, sino como una forma también de entender que hay conflictos, ¿no? Que hay conflictos en esas relaciones culturales que tienen que ver con cuestiones también políticas, económicas, y que no solamente tienen que ver con cuestiones educativas. Pero particularmente en términos de educación, lo que creemos es que es necesario no desvincular a las culturas de la propia universidad, creando espacios que solamente son para ellos, como estas universidades interculturales, ¿no? que surgen ahí en el 2003, ¿no? A partir de la creación también de la CGIB y de otros proyectos que son aparentemente más autonómicos. Lo que estamos pensando es que cada vez es necesario meter más gente a la universidad, gente de nuestros pueblos, y que a su vez también la universidad se vaya transformando en un espacio abierto a otras epistemologías, ¿no? A otras formas de entender el mundo y otras formas de conocimiento que actualmente no están ahí. Y en ese sentido también creemos que hay un camino que se empieza a abrir, es un camino lento, sin duda, muy incipiente, pero que las universidades, no todas, algunas, están redefiniendo la imagen homogénea que hay de sus estudiantes. Los jóvenes que han ingresado a la universidad no se están desvinculando de sus comunidades. Hay una idea me parece esencialista de pensar que los jóvenes que ingresan a la universidad están perdiendo la identidad, y eso a mí no me gusta mucho hablar de pérdida de identidad, más bien se suman otros referentes culturales. Muchos de los jóvenes indígenas que han ingresado a la universidad están redefiniendo la imagen del joven indígena que entra a la universidad,
están tensionando categorías como lo joven, lo indígena, lo comunitario, el propio feminismo, ¿no? El feminismo entendido también de una manera distinta dentro de las mismas comunidades, quienes piensan que es necesario abrir espacios exclusivos donde se separa al estudiante indígena para que no pierda la identidad. Me parece que eso es sumamente erróneo. Lo que habría que entender es que el acceso a la propia universidad y al conocimiento académico están generando procesos de resignificación identitaria. En este trabajo es un trabajo colaborativo, dialógico, en el que con mis compañeros estamos hablando sobre eso, ¿no? Entender que no es una contradicción ser un joven indígena y estar en la universidad. La universidad no es que sea como el espacio de salvación para nuestros pueblos, pero sí ha sido un camino importante, ¿no? Es un espacio muy importante porque la gente que se ha formado y que ha regresado a las comunidades y que está haciendo un tipo de activismo y de militancia está de alguna manera contribuyendo mucho a las necesidades que hay en las comunidades. Por eso creemos que es necesario que siga habiendo más y más profesionistas. En la Universidad Iberoamericana la gente pues muy nice, de una clase social muy alta. En la UNAM está la gente pues más popular, ¿no? Y ni se digan en otros espacios como las interculturales, sino hay solamente gente pobre de comunidades indígenas. Y por eso a mí me pareció como muy importante, ¿no? Ir redefiniendo estas cosas, porque hoy, para mí, por ejemplo, dentro de esta estancia ha sido muy grato darme cuenta que la Universidad Iberoamericana dentro de la universidad hay programas de atención para otros sectores, ¿no? Hay población indígena también, hay población de la misma ciudad que pertenece a un estrato social también bajo, pero que ha tenido como mucho apoyo de la universidad. Y en ese sentido, yo ingresé también a un proyecto sobre transversalidad de la interculturalidad, ¿no? Es decir, cómo la interculturalidad debe ser un eje transversal dentro de toda la universidad. Y eso me parece importante. Creo que ese es uno de los caminos que todas las universidades tendríamos que tomar. Tiene que permear las instituciones. Por eso yo decía que debe ser una lucha interna, más que desde fuera, debe ser una lucha desde la propia universidad. Por eso me ha parecido muy importante este camino y ojalá que también el material que nosotros estamos ahí proponiendo sirva también como para repensar a los sujetos que pasan por la universidad, ¿no? Que sin duda es una riqueza, ¿no? A veces se describe mucho de lo que carece el estudiante, pero se escribe poco de lo que aporta, ¿no? Es decir, gente de nuestras comunidades a veces se dice, son muy callados, les falta mucho porque no escriben bien, porque no leen bien, pero no se habla de lo que aportan, ¿no? O sea, culturalmente y en términos de conocimiento también se aporta muchísimo y eso no se dice. Entonces, creo que es algo que también se quiere empezar a visibilizar con este trabajo y ojalá que dé un buen resultado.